Y hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de este podcast, las historias de Mr. Flaps en Spotify y la Cuatro Paredes y un Techo para YouTube Music. Perdón, casi no me acostumbro todavía al nuevo nombre, pero pues ahí está el podcast. ¿Cómo han estado? Platícame cómo lo han pasado, cómo les ha ido en este nuevo inicio de semana, nuevo mes, el noviembre, cómo lo están iniciando. ¿Les ha gustado el cambio de clima? Que no ha cambiado ni nada, porque pasó el huracán y estaba haciendo frío y ahora está haciendo un calorón, pero qué fregado con este clima. La verdad que el niño está haciendo su berrinche a todo lo que da. Pero no se preocupen, porque así como se dejó venir el calorón, de repente un día normalito en junio hacía frío y de amanecer haciendo un calorón de la fregada, pues se me hace que así va a ser para cuando llegue el frío de un día normal en noviembre. Vamos a estarnos congelando. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Qué les ha parecido el primer análisis que hice sobre el universo de Fear the Walking Dead? Sobre las primeras temporadas, de la 1 a la 3. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo les ha pasado? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué tan bueno soy para hacer análisis, no? Porque vamos a seguir con los análisis. Entonces, si les ha gustado, tienen algún comentario, alguna duda, pues pueden escribirme ahí por las redes sociales, por las historias de Mr. Flaps en Facebook y de Mr. Flaps Histories en Instagram y todas las demás, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir con los análisis. O sea, todo lo que vamos a seguir haciendo son análisis. Si tienen alguna sugerencia, pues se pueden hacer ahí ustedes también, ¿no? Aquí el chiste es debatir. Entonces, pues vamos a seguir con esos análisis y vamos a seguir con los análisis de la cuarta, quinta y sexta temporada, pero como el internet ha andado un poco lento, pues no he podido yo seguir con mis análisis. Pero pues de momento vamos a continuar con análisis sobre personajes, ¿no? Claro que vamos a ver personajes que pues son muy queridos, que son muy odiados, que debieron morir, que no debieron morir, ¿no? Y en este caso vamos a analizar a nuestro queridísimo y muy venerado Nicholas Clark, el miembro más importante o más querido de la familia Clark, claro. Durante las tres primeras temporadas. Nicholas Clark, Nick Clark o el Nick para los compas, pues es un personaje bastante querido, bastante amado y venerado, que la muerte de él nos dolió a todo el mundo porque la verdad no esperábamos que fuera a morir. Y es aquí donde el análisis hace hincapié. ¿Debió morir nuestro personaje o no debió morir nuestro queridísimo Clark? La verdad, o sea, díganme ustedes ahí si debió morir o no debió morir. La verdad, a primera opinión, yo diría que no debió morir. Y no solo porque me cayó bien el personaje, o sea, a todo el mundo le cayó bien. Pero eso sería un factor que no debería de regir el rumbo de un personaje, si nos cae bien o no nos cae bien. Porque un personaje puede ser bien desarrollado y nos cae mal, pero al final de cuentas hace un buen papel. Y el personaje puede caernos bien y no estar muy bien desarrollado y puede ser un mal papel o puede ser cualquier otra cosa, pero al final de cuentas, si nos regimos por el sentimiento hacia el personaje, haríamos una sobreexplotación y terminaríamos arruinando el personaje. Es una de las reglas que se hace cuando escribes una historia. Si eres el autor, no debes abogar por tu historia ni por tus personajes, porque estarías cometiendo muchos errores y arruinando tu producto. Entonces yo digo que pues no sería porque nos cayó bien el personaje. Entonces el personaje nos cayó muy bien, la verdad, sorprendente. Es un personaje profundo, un personaje voluble, muy bien desarrollado, que se pudo adaptar muy bien al apocalipsis, porque pasó de ser un drogadicto inadaptado, renegado social, lo que tú quieras, será más Chris, y a ser un sobreviviente innato y uno de los sobrevivientes clave en cuanto al rumbo de la familia Clark. O sea, fue un personaje muy importante durante las primeras 3 temporadas, porque incluso todo empieza a pasar por causa de él, ¿no? Entonces, más allá de la profundidad de que tenemos de que el personaje fue el primero en aparecer a cuadro y ver que fue el primer zombie que él vio el primer zombie, entonces ya vemos que es un personaje muy importante y que la familia Clark quedó en el precinto militar gracias a él, porque él se estaba recuperando de una abstinencia y pues no se podían mover mucho. Claro que se tenían que ir, pero también estaban esperando a Travis que regresara con Chris y su familia, ¿no? Entonces, pero también fue un factor clave. Entonces, más allá de esa profundidad que tiene el personaje era mucho más profundo, era mucho más
más bien creado. Entonces el trasfondo de este personaje, más allá de su supervivencia innata que él llega a desarrollar durante el apocalipsis, es más que las motivaciones que llevan al personaje a hacer lo que hace. Porque el personaje vemos que, lo repito, es un drogadicto inadaptado. Estuvo metido varias veces en rehabilitación, estuvo metido varias veces queriendo hacer que rectificara por el camino del bien. Madison y Travis dejaban de hacer lo que estaban haciendo para poder ir por Nick a donde quiera que él estuviera metido. De hecho, es una de las diferencias que tiene con el hijo de Travis, con Chris, porque gracias a Nick que le dieron más importancia que a Chris, eso es lo que sentía él, y pues esas eran como que las razones por las cuales Chris se fue llenando de odio. Porque pues Nick era el hijo pródigo, Alicia también tenía sus diferencias, se sentía la segundona, se sentía la hija no querida por cuestiones de que Nick siempre era el que recibía toda la atención por parte de Madison y su papá, y el marido de Madison, o sea, el papá de ambos, de Nick y de Alicia. De hecho, por causa de que Alicia estaba cuidando a Nick, pues Alicia no pudo pasar los últimos momentos con su novio, que hubiera desencadenado una brutal muerte para el personaje, pero pues ni modo, ¿no? Pues eso no quita el hecho de que gracias a Nick, Alicia no pudo estar con su novio. Entonces, después de esto, de todo lo que estaba pasando, pues ¿qué es lo que el personaje quiere en sí? Pues el personaje lo que quiere es tener una paz interior y una paz profunda, empezar desde cero. Por eso el personaje intenta alejarse todo el tiempo de su familia. ¿Por qué? Porque ya llega un punto de sus adicciones y de todos sus vicios y sus cosas, que tantas cajeteadas que cometió en su vida, que él intentaba rectificar su camino. Por desgracia se atravesó el apocalipsis y pues tuvo que vivir sobre la marcha. Pero el apocalipsis le sentó bien porque fue una forma de que él podía empezar desde cero. Entonces es donde vemos que el personaje se empieza a desarrollar, más allá de su supervivencia, sino de su búsqueda por la paz. Como todos buscamos nuestra propia paz, él también hacía eso y lo vemos muy bien desarrollado a través de su perspectiva, y un parte conflictivo a la perspectiva de Madison, porque pues Madison, como cualquier madre, ella quería que estuviera con ella. Y pues Alicia, pues como toda hermana, decía, no, pues lo comprendo, que se vaya, ¿no? Y que se quede. O sea, no lo digo en mal plan, sino de que pues es su decisión. Él se quiere estar ahí, ni modo. Entonces por eso vemos que Nick a cada rato tiene conflictos con su familia, porque él dice, yo ya no quiero tener problemas. Yo soy el problema. Y quiero estar lejos y de un lugar donde nadie me conozca, donde yo pueda empezar de cero muchísimo mejor. Y es por eso, en cuanto él tiene la oportunidad de ir a Baja California, cuando él llega a México, pues lo hace de una manera bastante eficiente y muy bien, que de hecho es el primero que usa el truco de las tripas, ¿no? Entonces ya cuando llegan todos nuestros personajes, cuando llegan a México, pues llegan al rancho de una señora random, no sé, no me acuerdo el nombre de la señora, que está custodiando ese rancho y está fuertemente armada. Veneran a los muertos, bueno, no los veneran, sino que los ven como personas enfermas, y pues tiene un sistema el cual pues mantiene a nuestros personajes un poco confundidos, porque no saben si están presos o son residentes ahí. Pero para Nick eso es suficiente, y más que suficiente, porque encuentra una segunda figura materna, que es la señora que es dueña de ese sitio. De hecho la ve como su mamá, y hasta le regala un plato de pozole. O sea, ya te regalan un plato de pozole en cualquier lado y es tu nueva casa, güey. Y más si es de puerco, con sus bolillitos, verdurita, chilito, ay Dios mío. Y la gente que le pone rábano también. Entonces, pues interesante, ¿no? O sea, eso lo hace que él se sienta seguro, que se sienta salvo, y ver que también a los muertos pues ahí los tienen bien cuidaditos, porque él en un principio se siente muerto por dentro, o sea, se identifica con ellos, y todos empezamos a empatizar con él, porque él, como todos, perdemos el rumbo y queremos volver a empezar. O sea, nosotros nos damos cuenta de que somos el problema y queremos seguir adelante. Entonces para Nick eso ya era, el poder comenzar de cero en ese lugar era para él un nuevo inicio, y era el parteaguas para una nueva vida. El problema es que el rancho cae gracias a pues dificultades o diferencias que tenían Madison con la dueña,
Daniel también con la dueña del lugar, y todo el mundo pues tenía un poco, tenía sus pros y sus contras y sus pensamientos, los cuales no los dejaban estar en paz ahí, que de hecho era la suegra de Victor Strand, que cuando su pareja, su novio, está moribundo, Strand toma la decisión de morir con él y así él acompañarlo toda la eternidad con el mundo de los muertos, que su mamá lo tenía visto con buenos ojos. El problema es que Victor Strand tomó la decisión de seguir viviendo, acabó con el caminante de su novio y no le gustó eso a su suegra y intentó matar a Strand y iban a matar a todos. Entonces en un descuido pues hacen volar todo el lugar y cae ese rancho. Entonces Nick pierde otra vez el rumbo y dice, bueno, pues ¿qué pasó aquí? No puede ser, esto fue culpa de mi mamá. ¿Por qué? Porque ella tenía conflictos con su mamá, porque ella se sentía insegura porque miraba a la señora como otra figura materna. Entonces, gracias a ese conflicto, Nick sale otra vez por su propia cuenta y se va sin rumbo a otro lado. Entonces él sin rumbo en el desierto, en alguna parte de Baja California, pues es encontrado por nada más y nada menos que por Luciana, que pues lo lleva a una colonia y le salva la vida, aquella colonia la cual es custodiada por Alejandro, y pues es un poco peculiar porque ahí usan a los muertos como barricada. No sé si han visto los muertos que salen en los caminantes que usan como barricada en el santuario de Negan. Así los tienen más o menos, vienen siendo como los primeros que usarían esa estrategia. Entonces ya Nick ahí pues se siente un poco incómodo, pero al final de cuentas se va adaptando poco a poco porque él va viendo cómo es su estilo de vida. Es un estilo de vida donde se está reconstruyendo todo, donde se adaptaron al apocalipsis, donde usan a los muertos y dice, pues aquí veneran a los muertos también, que al final de cuentas él buscaba que veneraran a los muertos. Entonces él se queda ahí y empieza a hacer una vida aparte, una vida feliz, empieza a encontrar otra vez la paz, empieza a iniciar de cero. No se preocupa porque sabe que su mamá y su hermana están mejor sin él y él por su cuenta le está yendo de maravilla. De hecho se enamora de Luciana, se hacen pareja, empiezan a vivir juntos, todo bien, empieza a irles bastante bien. El problema es, todo recae en que él al momento de querer encontrar más paz y darle esperanza a la gente por una niña pequeña que perdió a su padre, pues él se robó un gansito en una parte donde no debería robarse un gansito. O sea, estamos en el apocalipsis, la moneda cambia y todo cuesta por medio del trueque. Entonces ahí lo más valioso que se tenía en el trueque eran las cosas que había en el mercado, pero aparte tenían que dar otra cosa y estaba custodiado por narcotraficantes, los cuales tenían un sistema donde intercambiaban agua por oxicodona. Entonces más allá del agua no podían agarrar y si querían otra cosa tenían que pagar algo, ¿no? Otro tributo. Entonces él se robó un gansito, decide robarse un gansito y se lo da a la niña, y gracias a eso pues nuestros queridos protagonistas se ven amenazados porque los narcotraficantes ahora quieren la colonia. Quería darle esperanza y terminó quitándosela a todo el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues tienen que huir, ni modo. Tienen que huir, hay conflicto porque dicen que Alejandro fue mordido por un caminante y es inmune, pero en realidad no fue mordido por ningún caminante. Entonces era pura mentira. De todos modos, eso no es suficiente porque van a tomar la colonia en cualquier momento y tienen que huir al norte, a la frontera. Para Nick otra vez se cae esa esperanza, esa paz que tenía se vuelve a caer y todo se va desmoronando. Entonces tiene que volver a huir, tiene que irse hacia otro lado. Entonces inevitablemente para él la desgracia lo está persiguiendo y se va con Luciana y toda la colonia se van al norte, a la frontera, y son emboscados por la milicia, que abate a la mayoría de los de la colonia. El resto huye y ellos son capturados y Luciana es herida y son tomados por esa milicia, la cual es comandada por nadie más y nada menos que Troy Otto, por nuestro queridísimo villano Troy Otto y su hermano Jake Otto, y pues tienen a su papá Jeremiah Otto, ¿no? Ya les presenté a la familia Otto. Entonces aquí es donde Nick se da cuenta de que el mundo sigue siendo malo y que aunque él sea el problema y él quiera buscar la solución, no deja de traer más problemas. Entonces ya
pues por cuestiones del destino y porque el guión tiene que ser amigable con nuestros protagonistas, llegan al rancho de la familia Otto, donde conocemos a Jeremiah y pues le salvan la vida a Luciana. Entonces pues ahí se empiezan a quedar en el rancho. Madison y Alicia se empiezan a adaptar muy bien. Bueno, Madison tiene otros planes para la familia Otto, pero Nick otra vez por su cuenta empieza a desenvolverse y nos damos cuenta de que Nick ya había encontrado la paz otra vez. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Que una familia de viejitos, una pareja de adultos mayores, digo, de viejitos, ¿no? La mujer muere y pues el marido termina ambos con su vida y se quema la casa. Entonces, por alguna razón, que pues más que nada que porque Nick se parece mucho a Troy, pues Jeremiah lo ve como otro de sus hijos y decide regalarle esa casa quemada. O sea, un poco destartalada, un poco quemada, pero pues con trabajo duro y mucha dedicación podrían tener algo así. La arregla. Entonces le regala esa casa, le regala el arma que era de ese señor que murió ahí, que era un arma muy valiosa para Jeremiah. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Luciana se recupera y Nick decide que es tiempo de volver a sentar cabeza y tienen que quedarse juntos ahí. El problema es que Luciana no se quiere quedar en el rancho y no es para menos. O sea, Luciana se da cuenta de que Jeremiah y la familia Otto son todos una bola de racistas. De hecho, el rancho es una bola de racistas. Y pues Luciana, como es mexicana, pues no podría quedarse ahí. No podía quedarse en ese espacio. Y que realmente sí era una amenaza muy grande que se quedara ahí, porque Jeremiah no era cualquier tipo de racista, sino que sí era bastante discriminante. Dejó a Ofelia también en medio del desierto a punto de morir por el hecho de ser salvadoreña. Entonces eran racistas, pero racistas. Entonces por eso Luciana decide irse. De repente Nick ni siquiera se da cuenta, le prepara una cena un detalle muy bonito en la casa toda destartalada, pero pues a final de cuentas Nick estaba dispuesto a hacer lo posible para quedarse ahí. Luciana se lo quiere llevar, Nick no se quiere ir y Luciana, cuando Nick está dormido, se va hacia la frontera. No se vuelve a saber de ella hasta la 4ª temporada. Entonces Nick se da cuenta de que estando solo, pues dice también, o sea, quiero traer la solución y no puedo, sigo trayendo más problemas. Entonces empiezan sus diferencias con Troy. De hecho ya tenía diferencias con Troy. Troy intenta matarlo. En algún momento también decide regresarle el favor, pero se van haciendo buenos amigos. Se da cuenta de que en la paz él no puede encontrar paz. Entonces, ¿dónde puede encontrar un poquito más de paz y estabilidad? Otra vez en los problemas. Y es por eso que se hace amigo de Troy, aunque Troy debieron haberle pegado un tiro apenas vieron al personaje, el personaje en vulnerabilidad, porque la verdad es un peligro. Era una bomba de tiempo ese amigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues ya Nick se va adaptando a su nuevo entorno, termina de construir la casa, vive en esa casita, se echa unas cuantas copitas con Jeremiah, se enlista en la milicia de Troy y pues trata de participar en las misiones y en defender el rancho. Entonces, como tienen el problema con Taka, y por cosas de que Madison va haciendo, que después vamos a hablar de eso, pues ya toda la tribu de Taka va a vivir al rancho y hay un conflicto ahí porque no se llevan los bandos y Troy en un ataque de locura decide balacear a medio mundo y pues gracias a eso y de que Nick por quedar atrapado en medio de ese fuego cruzado pues termina siendo castigado por el grupo de Jeremiah, de Taka. Entonces pues ya ni modo, no puede encontrar paz. Troy es exiliado y pues obviamente Nick otra vez se vuelve envuelto en problemas porque gracias a Troy él lleva la horda que destruye el rancho. Cae el rancho, eso sin mencionar de que antes de que cayera el rancho Nick mató a Jeremiah, que ya lo veía como una figura paterna o un mentor, y lo termina matando porque ayuda a Madison a mediar la paz, según ella. Entonces la cosa se va desmoronando poco a poco. ¿Qué es lo que piensa Nick hasta ese punto? No puedo ser feliz en paz. Tengo que seguir en el problema todo el tiempo. Tengo que seguir siendo un caos. Entonces ellos huyen a Mexicali. Troy y Nick huyen a Mexicali
Y es entonces aquí donde él recae. O sea, después de haber estado todo el tiempo desintoxicado, recae en las nuevas drogas del apocalipsis. ¿Y qué son? Consumir glándulas de caminantes que tienen algún efecto alucinógeno. No sabemos por qué, me hubiera gustado que se hubiera explicado eso, pero no se explicó. Entonces él recae otra vez, él se siente muerto por dentro de vuelta y usa el truco de las tripas y camina entre los muertos. Y eso es tanto y es tan impactante que hasta el mismo Troy, que está bien loco, dice: oye, tranquilo viejo, ¿qué estás haciendo? Pero Nick quiere seguir en su locura. Entonces Nick empieza a trabajar para conseguir las glándulas de caminantes, empieza a quedarse en ese mundo, ya no le importa nada, él empieza a perderlo todo. Entonces, cuando todo converge en que tienen que ir a la presa con Madison, Alicia y Daniel, pues ahí Nick otra vez empieza a encontrar esa estabilidad. O sea, estamos en una presa, la presa después iba a ser atacada por los procuradores. Y pues gracias a Strand, que se vende entre los procuradores, todo el plan de vivir en la presa se viene abajo. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a demoler la presa, ¿no? Entonces, cuando están a punto de demoler la presa, Nick es testigo de cómo Madison mata a Troy sin venir a cuento. O sea, estaban platicando, empieza una discusión y le da 2 martillazos en la cabeza. ¿Por qué? Porque tienen contrariedad de ideas y con justa razón. O sea, Troy destruyó el rancho por completo. Si el rancho no era de él, no era de nadie más. Entonces es donde Nick se da cuenta de que Madison es despiadada, de que Madison no se iba a tentar el corazón para quitarse el camino a nadie, incluyendo a sus hijos. Entonces es donde empieza un conflicto, o al menos eso él piensa. Empieza un conflicto entre Nick y su propia madre, donde él piensa que Madison lo va a matar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque hasta este punto Nick sigue siendo el problema. Él se sigue sintiendo así, ya vuelve a sentirse muerto por dentro. Entonces ya empieza a cuestionar a Madison: ¿me vas a matar a mí también? Le empieza a preguntar, empieza a confrontarla. Empieza a confrontar en ese nuevo mundo. Es donde se empieza a impactar todo para Nick, todo empieza a colapsar. Y entonces llegan los procuradores, gracias a Strand. A Daniel le pegan un balazo en la boca. Todos son tomados como rehenes. Y el trato que había hecho Strand de inmunidad a Madison y su familia, pues no es respetado, como digamos, los iban a matar a todos. Es aquí donde Nick decide hacer el sacrificio que le va a dar paz al fin. Entonces Nick toma el detonador de las bombas que habían puesto anteriormente y decide que lo mejor es volarse a todos en pedazos y su familia tiene que huir, porque nuevamente, si él muere encontraba paz, si su familia estaba sin él estaba en paz. Y es donde empieza a ganar tiempo para volar la presa y que su familia se vaya. Aunque no entiendo por qué se van por el río, podrían haberse ido por cualquier parte de tierra y no hubiera pasado nada. Al final de cuentas, no están en una isla, estaban todavía en tierra firme. O sea, no en una isla, estaban en un continente. Entonces, pues aquí vemos donde se vuela en 1000 pedazos toda la presa y por alguna razón se salva. Llegamos a la 4ª temporada y vemos que Nick y su familia están en un estadio de béisbol en Texas. Como llegaron de Baja California a Texas, ni idea, es un misterio. Vemos que está otra vez con Luciana y otra vez Nick recupera esa paz que sentía. Cree que al fin puede estar en paz, puede estar tranquilo. Ya está con Luciana, de hecho conoce una niña llamada Charlie. Y para él Charlie viene siendo como su pequeñita, ¿no? Le empieza a enseñar cosas, platica con ella, la trae para todos lados, ¿no? Entonces podría ser que Nick podría haber sido un buen padre. Entonces ya tenía su familia completa. Madison era feliz, Alicia también era feliz, Strand también a su modo era feliz. Y pues tenía a Luciana, lo tenía todo. Entonces gracias a Charlie, a la persona que más le hubiera dado en la vida, fue la que le quitó todo de repente. Porque nos dimos cuenta de que Charlie era una traidora, era una infiltrada de unos enemigos que después conoceremos como los buitres, que en realidad no son muy amenazantes, pero pues era lo que había, ¿no? Entonces vemos que gracias a esos buitres la comunidad del estadio cae por completo. Vemos un colapso total, llegan los caminantes y todo explota. Entonces ya cuando vemos a Nick aturdido, devastado y que todo se derrumbó gracias a eso,
vemos que conoce a Morgan. Y Morgan trata de enseñarle el camino de la redención. Pero para Nick ya es demasiado tarde, o sea, Nick ya está bastante tocado, pasó por muchas cosas, perdió su hogar en más de una ocasión, perdió su familia, ya todo había acabado para él. Entonces, si él no podía encontrar la paz, ni siquiera en caos, tenía que recurrir a algo más peligroso, la venganza. Tenía que vengarse sí o sí de los que le hicieron eso. Y por eso se la pasó persiguiendo al carro de uno de los buitres, que se llama Ennis, quien fue quien le estuvo haciendo la vida de cuadritos mientras estuvieron en el estadio. Entonces para Nick eso era lo único que tenía, el único objetivo que tenía. Y Morgan trataba de hacerlo razonar. Pero Morgan no podía hacer nada más. Trataba de hablar con él, trataba de hacerle ver lo bueno en lo malo. Hasta le regaló el librito del Aikido. Todo el mundo sabe. Cuando le regaló ese libro, dije, hasta aquí llegó Nick. Ese libro está maldito. O sea, Morgan, quémalo, güey. O sea, no lo regales. Quémalo. O es más, o regalas a uno de los villanos. O sea, si le hubiera regalado ese libro a Negan, ganan la guerra. Le regalas el libro a Alpha, ganan la guerra. Le regala el libro a los buitres, ganan las guerras. O sea, ese libro trae la destrucción en una página chiquitita. Tíralo, güey, o regáselo a los villanos, pero no se lo regales a nuestros protagonistas. Entonces le regaló el libro a Nick. Entonces a Nick pues le vino dando igual. Fue por Ennis, acabó con su vida. Y cuando Morgan se dio cuenta de lo que hizo, pues no podía hacer nada más por él. Entonces Nick al fin había satisfecho su deseo de venganza, ya había cumplido su objetivo, ya estaba viendo lo bueno en lo malo, pero ese acto que le devolvía la vida, con un disparo al unísono, se la arrebató por completo. Y eso fue lo más desgarrador para el personaje, porque cuando él vio de dónde provenía ese disparo, vio a aquella niña que era su vida entera, que le pudo haber dado todo y al final de cuentas se lo quitó. Y cuando vio a la niña y dijo Charlie, se desplomó en el suelo. Y eso fue su agonía. Esa escena de la agonía de Nick fue una cosa muy triste, porque murió con Luciana, murió con Alicia, cayó y se nos fue ese personaje y se fue Charlie. Entonces ahí fue donde se acabó la historia de nuestro personaje y que en realidad pues tuvo esta salida. Pero ustedes, ¿qué creen? ¿Que el personaje debió morir o no debió morir? Yo personalmente diría que sostengo que no debió morir, porque el personaje todavía pudo haber dado para más. Estaba en este círculo vicioso de que encuentro la paz, la pierdo, encuentro la paz, la pierdo, pero el personaje todavía guardaba para más. El personaje era inteligente, estaba bien desarrollado. Entonces, ¿qué fue lo que pudo haberlo arruinado para que el personaje saliera? Pues básicamente, no sé si todos están de acuerdo conmigo o hay diferencias, pueden decírmelo en los comentarios. Yo diría que lo que arruinó al personaje, a varios personajes, más que nada no solo a Nick, fue el salto temporal que se dio entre el fin de la temporada 3 y el inicio de la cuarta temporada. Ese salto temporal borró todo el desarrollo o la mayoría del desarrollo de los personajes y les dio un trasfondo nuevo a la cuarta temporada que como que de una parte deconstruyó ese desarrollo de los personajes. Entonces ahí fue donde esos personajes cayeron en sí, incluido Nick. ¿Por qué? Porque al final de la tercera temporada Nick pudo haber averiguado qué pasaba con las glándulas de los caminantes, por qué tenían esos efectos, quién las compraba, por qué eran tan costosas, o sea, qué pasaba en ese estadio, que estaba ese mercado ahí, por qué era tan importante. Podíamos haber un origen del virus, un posible origen, podíamos haber visto los inicios de la comunidad de la República Cívica Militar, que son los malos malísimos del universo de The Walking Dead. Entonces pudimos haber visto todo eso gracias a los ojos de Nick, y que se hubiera informado a toda su familia, a todos los protagonistas, hubiera tomado un rumbo completamente diferente. Y en la cuarta temporada, pues al conocer a Morgan, pudimos haber visto también ese trasfondo, ese desarrollo de perdonar. Y no de perdonar a los buitres, o sea, los buitres no valían ni 3 pesos. Realmente esos villanos eran más profundos que la playa de Balandra, o sea, no tenían nada de profundidad.
En realidad eran muy planos, eran muy genéricos, no eran amenazantes, después vamos a hablar de ellos más profundamente, pero en realidad no eran así. Entonces la muerte de Ennis fue satisfactoria para Nick y para la audiencia también. Entonces yo creo que ese perdón pudo haber venido hacia Charlie, ese perdón pudo haber venido a los que querían ayudar, porque al final de cuentas Morgan quería ayudar a los demás. Entonces Nick pudo haber aprendido a perdonar. El trasfondo que le dieron, la trama que le dieron a Alicia iba a haber estado más adecuada a Nick, porque es el rumbo que iba tomando el personaje. Alicia no tanto, Alicia fue como quedando de lado. Entonces con la muerte de Nick ella tomó el control, tomó el lugar, y pues esto hizo que se pusiera esa trama en ella, pero no pega tan bien porque en realidad no fue ella la que se desarrolló tanto como Nick lo hizo. Entonces, pues si hubiera pasado esto, a lo mejor el personaje se hubiera deformado un poco por el salto temporal que se dio entre ambas temporadas, pero al final de cuentas hubiera tenido un buen cierre. Igual ya tenía sentenciada su muerte. ¿Por qué? Por esto mismo, porque en sí ya el personaje a lo mejor sí podía desarrollarse un poco más hasta el final de la cuarta temporada o incluso a mediados de la quinta, pero ya más allá no podía dar, porque el personaje ya había dado todo lo que tenía. Pero ¿por qué digo que tenía más desarrollo? Porque al final de la tercera temporada pudo haber descubierto más cosas y a inicios de la cuarta pudo haber cerrado su ciclo aprendiendo a perdonar con las enseñanzas de Morgan. Entonces, hasta ahí tenía un poquito más, nada más. Pero al final de cuentas el personaje murió, y no digo que haya sido mala su muerte. La verdad, su muerte estuvo bien rodada, estuvo bien ambientada. El actor le echó ganas hasta el final y la verdad fue muy emotiva. O sea, fue muy emotiva y la verdad pues sí fue muy triste e inesperada. Entonces, entre sí que debió morir o no debió morir, yo digo que su muerte estuvo bien, solamente que no fue en el tiempo adecuado. Pero esa opinión es mía. Me gustaría saber su opinión en los comentarios, si es que piensan igual, que debió morir, no debió morir, qué otro rumbo pudo haber tomado el personaje. Eso pues también me lo pueden decir ustedes. Entonces esto ha sido todo. Si ustedes tienen alguna sugerencia para hacer análisis de el universo de Walking Dead o alguna otra cosa que gusten que yo hable, pues me lo escriben en los comentarios o me escriben en mis redes sociales. Eso ha sido todo. Suscríbanse, síganme en Spotify y nos vemos a la próxima. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Adiosito.